Bueno, voy a empezar hablando sobre las familias de madres lesbianas. Pues obviamente sabemos que el sector de la comunidad, las lesbianas, es hasta hace poco como un concepto nuevo para la sociedad, o más que nada como que lo ha asimilado recientemente, pero en 1970, cuando se estaba implementando apenas los conceptos de familia, nuevos de familia, nos encontramos en la Cámara de Lores, en donde yo quiero poner un ejemplo, en donde nos hablaba de qué es lo que según ellos le afecta a un niño criado por madres lesbianas, y dice: separarse de la sociedad normal para sufrir estreses psicológicos e infelicidad, y posiblemente incluso experiencias físicas que podrían marcarlos de por vida. Esto haciendo referencia a que según la crianza que se les iba a proporcionar a estos niños no iba a ser la tradicional, y por lo tanto iba a afectar en todo su entorno. Bueno, con respecto a custodias y los derechos, encontramos que muchas de estas madres que se empezaron a formar familias, tenemos que la mayoría no empezaban a implementar lo que se usa muy ahorita, que es la inseminación. Antes, pues nada más las mujeres lesbianas que formaban familias usualmente tenían ya sus hijos o con sus parejas que en algún tiempo fueron heterosexuales, y de ahí tuvieron su pareja real de homosexual con otra mujer, que es como una combinación de familias, pero aún así, cuando eran estos casos, encontramos que en los casos de madres lesbianas casi siempre se le concedía la custodia al padre, basándose a que se iba en contra del interés de los niños el ser criado por una madre lesbiana. Y esto hace referente a lo que mencioné anteriormente, que es que se creía que el hecho de no adaptarse a las conductas de un rol sexual tradicionales iba a ser una consecuencia negativa para el desarrollo del niño, lo cual todavía no estaba explorado y más que nada muy criticado. Familias de madres lesbianas después del divorcio. Las primeras investigaciones que comienzan a hacerse en torno a familias de madres lesbianas son precisamente investigaciones con madres que habían pasado por un proceso de divorcio. Esto porque en los tribunales se entraba en una disputa sobre quién era realmente más apto para la crianza de los hijos, si el padre o la madre que tenía una orientación sexual distinta. Por ello, se comienzan a hacer múltiples investigaciones tratando de demostrar las hipótesis que aseguraban que la crianza de los hijos en un hogar con madres lesbianas podría traer consigo efectos muy negativos en su desarrollo psicológico, o para poder rechazar estas hipótesis. Las primeras investigaciones fueron realizadas en Estados Unidos y en Reino Unido, ambas muy similares, y en ellas se comparaban niños criados por una madre lesbiana con niños criados en familias encabezadas por una madre heterosexual sin pareja. En ambas muestras no existía una figura paterna y los niños eran solamente criados por la madre. La única diferencia de estas muestras era la orientación sexual de la madre. Antes de entrar de lleno a estas investigaciones, me parece importante que entendamos los elementos del desarrollo de género. Uno de ellos es la identidad de género, que es la percepción que nosotros tenemos de ser, de pertenecer al sexo femenino o sexo masculino. Tenemos la conducta relacionada con el rol de género, que es otro de los elementos, que se refiere a la conducta típica de hombres y mujeres de acuerdo a una cultura determinada. Y finalmente tenemos la orientación sexual, que hace referencia a la percepción que una persona tiene de ser bisexual, heterosexual, lesbiana, etc.
Una de las investigaciones que se realizó en Estados Unidos comparó 20 familias de madres lesbianas con 20 familias de madres heterosexuales sin pareja. Los niños tenían entre 5 y 12 años. En esta investigación se trató de evaluar el desarrollo de género, el cociente intelectual y si existía algún tipo de trastorno psicológico. Sorprendentemente, no se encontraron diferencias en ambas muestras en estos tres aspectos. Otro de los estudios fue realizado en Reino Unido, donde se compararon 27 familias de madres lesbianas con sus 37 hijos y 27 familias de madres heterosexuales sin pareja y sus 38 hijos. La edad de los hijos variaba entre los 5 y los 17 años. En ambos casos, tanto a las madres como a los hijos, se les aplicaron entrevistas estandarizadas para evaluar el desarrollo social, emocional y de género, así como también las relaciones familiares. A partir de los resultados, se encontró que pocos niños presentaban problemas psicológicos graves y no se encontraron diferencias entre las familias encabezadas por madres lesbianas y las familias de madres heterosexuales. Y con respecto a la identidad sexual, todos los niños estaban satisfechos de pertenecer al sexo masculino y todas las niñas de pertenecer al femenino. Ninguno quería pertenecer al sexo opuesto. Tampoco se encontraron diferencias en cuanto a la conducta del rol sexual entre las familias y los propios niños. El caso mencionado anteriormente en Reino Unido fue criticado en algún momento debido a que se creía que no se podía evaluar el efecto que tenía el desarrollo de los hijos en familias de madres lesbianas en edades muy tempranas, sino que se creía que había un efecto durmiente, es decir, que los efectos se presentarían hasta la edad adulta. Por ello se hace un seguimiento de este caso con los niños en edad adulta de entre ya 23 y 25 años y se comienzan a evaluar aspectos. Se empezaron a evaluar aspectos como son las relaciones familiares y coniguales, el ajuste psicológico y la orientación sexual. Después de tiempo, en la mayoría de los casos, tanto las madres lesbianas como las madres heterosexuales consiguieron una nueva pareja. Sorprendentemente se encontró que los hijos de madres lesbianas mantenían una mejor relación con la nueva pareja de la madre y con la madre que, por ejemplo, en el caso de las madres heterosexuales, los hijos mantenían una relación más conflictiva con la madre y veían al padre como un oponente. Por ello, había mejores relaciones familiares en las familias de madres lesbianas. En cuanto al ajuste psicológico, no se encontraron diferencias y la orientación sexual, que es algo muy importante debido a que la orientación sexual de los hijos era uno de los motivos por los que la custodia era otorgada al padre y no a la madre, ya que se creía que si los hijos se desarrollaban en un hogar de madres lesbianas, probablemente cambiarían su orientación sexual, convirtiéndose, en este caso, si fuera un niño, convirtiéndose en gay o una mujer convirtiéndose en lesbiana. Los resultados que se encontraron fueron sorprendentes, ya que no influía en la orientación sexual el tener una crianza en un hogar de madres lesbianas. La mayoría se identificó como heterosexual. Son más los estudios que se tienen de niños, hijos de madres lesbianas después del divorcio, que de adolescentes. Sin embargo, uno de los estudios centrados en adolescentes fue realizado por Huggins. Él estudió la autoestima de 18 adolescentes de edades comprendidas entre 13 años y los 19 años, pertenecientes a familias de madres lesbianas, y 18 adolescentes del mismo grupo de edad pertenecientes a familias de madres heterosexuales. Los resultados mostraron que tanto los hijos de madres lesbianas como los hijos de madres heterosexuales tenían una autoestima buena, pero las hijas de madres lesbianas solían tener una autoestima baja, esto por la orientación sexual de la madre y porque el padre no aceptaba la orientación sexual de su madre. Cabe resaltar que es solamente un resultado tentativo debido a que es una muestra muy pequeña.
Y bueno, finalmente creo que a partir de los estudios presentados podemos darnos cuenta que no hay como tal una diferencia si los hijos son criados en hogares de madres lesbianas o en hogares heterosexuales. Me parece que realmente lo que importa no es la composición de la familia, sino la calidad de la vida familiar. Bien, ahora vamos a hablar de las familias formadas por madres lesbianas de forma planificada. Fue gracias al aumento de las técnicas de reproducción asistidas de la década de 1980 y 1990 que se hizo más accesible la maternidad a mujeres lesbianas mediante la inseminación con semen de un donante. Por primera vez, en lugar de luchar por la custodia de sus hijos después de un largo divorcio, las parejas lesbianas empezaron a planificar una familia junta. También se crearon familias planificadas por madres lesbianas mediante la adopción, mediante la relación con un hombre que no sería el padre del hijo y mediante un acuerdo de coparentalidad en la que la madre tenía un hijo con un hombre que no es su pareja, pero este hombre participaría en la crianza del niño. Bueno, desde una perspectiva psicológica, las familias planificadas por madres lesbianas tenían un especial interés. Y esto era porque permitía a los investigadores abordar cuestiones teóricas referentes a la importancia del padre en el desarrollo de los niños. Si no se llevan diferencias entre los niños de familias planificadas por madres lesbianas y familias tradicionales, pues se efectuaron diversos estudios sobre las familias planificadas por madres lesbianas. En Estados Unidos, Chan, Raboy y Peterson en 1998 hicieron una investigación con 55 familias planificadas por madres lesbianas y 25 familias de progenitores heterosexuales, algunas encabezadas por parejas y otras eran monoparentales. Todas estas familias hubo una inseminación con donante y la edad media de los niños era de 7 años. No se observaron diferencias entre las familias en lo referente al bienestar parental. Estos se evaluaron con medidas estandarizadas en referencia a la crianza, la depresión, la autoestima. Tampoco se encontraron diferencias en ajuste psicológico También en Estados Unidos, Flack, Fisher, Masterbanks y Joseph en 1995 compararon a 15 parejas lesbianas con hijos entre los 3 y los 9 años. Estas concebidas mediante la inseminación con donante con un grupo demográficamente comparable de 15 parejas heterosexuales con hijos de las mismas edades. A los padres y madres se les evaluó con un cuestionario que medía su destreza de conciencia parental y un cuestionario que medía la calidad en su relación. A los niños se les evaluó con una prueba de cociente intelectual y evaluó su ajuste psicológico. Las madres lesbianas tuvieron un mejor resultado en la prueba de conciencia parental, pero se notaron que esto no dependía tanto de la orientación sexual, sino del sexo, ya que también las madres heterosexuales mostraron un buen desempeño en esa área. En cuanto a los niños, no se observó ninguna diferencia a nivel cognitivo ni ningún desajuste psicológico. Realmente ha sido difícil obtener muestras representativas sobre las familias de madres lesbianas, ya que la investigación inicial se basaba en voluntarias o en reclutadas de grupos sociales de lesbianas o prensa lésbica, debido a los prejuicios y a la discriminación. Por eso es probable que se produjeran sesgos en la muestra.
También es posible que las madres corrieran riesgo de perder la custodia de sus hijos si participaban en dicha investigación. Fue a partir de la década de 1990 que surgieron las primeras oportunidades de estudiar muestras representativas de familias de madres lesbianas. Una de las investigaciones se llevó a cabo en Reino Unido, en la cual se seleccionaron a mujeres de un área determinada de Inglaterra con una población de 1 millón de personas. Primero se detectaron a las madres lesbianas y posteriormente se utilizó un procedimiento bola de nieve, el cual tuvo como objetivo atraer a las madres lesbianas que se habían mudado a la zona tras el nacimiento de sus hijos. Con este procedimiento se lograron reunir a 39 familias de madres lesbianas, las cuales se compararon con 74 familias de parejas heterosexuales y con 60 familias de madres heterosexuales sin pareja. Todo esto con la finalidad de conocer la influencia del número y el sexo de los progenitores y los efectos relacionados con la orientación de los mismos. Los resultados de la investigación reflejaron relaciones filoparentales positivas en las familias lesbianas y a niños equilibrados que estaban desarrollando una conducta de rol de género típica. E igualmente, los niños de las familias de madres lesbianas y los niños de las familias heterosexuales evaluaron a la madre como igualmente positivas e igualmente negativas y similares en cuanto al nivel de disciplina. La única diferencia importante que se halló entre los tipos de familia fue que los padres tenían más tendencia a castigar a los niños físicamente que las madres. En esta otra investigación, también realizada en Reino Unido, se tomaron como muestra a 2 grupos de adolescentes. El primer grupo en el que los adolescentes vivían en familias biparentales de lesbianas y el otro grupo de adolescentes pertenecientes a familias biparentales heterosexuales. Estos 2 grupos fueron comparados en cuanto a centro de enseñanza, curso escolar, edad, sexo, raza, nivel socioeconómico y orientación sexual. Los niños criados en familias de madres lesbianas no diferían de los que fueron criados en familias de padres heterosexuales en cuanto al discurso de haber sufrido algún tipo de agresión psicológica, algún tipo de síntoma de angustia psicológica, de depresión. Todo esto referente a la escuela, amigos, la familia, al acoso, incluso ante el consumo de drogas o de alcohol. En este estudio realizado en Estados Unidos se entrevistó a una submuestra de 12,000 adolescentes en su propia casa, de los cuales se detectaron 44 que vivían en familias biparentales de lesbianas para compararlos con una muestra de 44 adolescentes que vivían en familias biparentales heterosexuales. En los resultados de esta investigación no se encontraron diferencias de ajuste psicosocial entre los adolescentes de ambos tipos de familias. Tampoco se encontraron diferencias en los sentimientos de los adolescentes hacia sus padres o en la atención que les prestaban otros adultos y amigos. Lo que sí se determinó es que en el ámbito escolar, los alumnos por parte de familias biparentales lesbianas se sentían más seguros de sí mismos, más conectados y más en confianza en la escuela que los alumnos con progenitores heterosexuales. Algunos estudios comenzaron a centrarse solo en el rendimiento escolar. De hecho, la primera investigación sobre el rendimiento académico fue realizada en Estados Unidos. En esta, la muestra incluía a 3,502 niños de familias homosexuales, de los cuales 2,030 vivían con madres lesbianas y 1,472 con padres gays, y más de 7,000 niños de otros tipos de familia. Como primeros resultados de esta investigación, los hijos de las parejas heterosexuales casadas mostraron una tasa más baja de repetición de curso que los de las madres lesbianas y los padres gays. Pero esta era una diferencia por el nivel socioeconómico. Una vez que se controló el nivel socioeconómico, los resultados cambiaron. Ahora las tasas eran más bajas en las familias de madres lesbianas y padres gays que los parejas heterosexuales. Entonces, se concluyó que los niños con progenitores del mismo sexo progresan con normalidad en el colegio. Los estudios cuantitativos con controles arriba descritos permiten aprender mucho acerca de la crianza y el desarrollo infantil en las
madres lesbianas. No nos hablan de las experiencias cotidianas de los niños criados en este tipo de familias ni de otra clase. ¿Cómo corresponden los niños pequeños al hecho de tener dos madres lesbianas? ¿Cómo reaccionan los niños mayores a la estimación? ¿Y qué reflexiones hacen los jóvenes adultos criados en familia con madres lesbianas respecto a su educación? Son solo algunas de las cuestiones planteadas en la relación con las experiencias vividas por los hijos de madres lesbianas. En el estudio de Brians efectuó una prueba proyectiva sobre cómo percibían los niños su relación con cada progenitor. La prueba de Benny Anton sobre relaciones familiares en niños de 4 a 8 años. No se hallaron diferencias en el grado en el que los niños atribuían sentimientos positivos a la madre biológica de la familia lesbianas y a la madre biológica en el grupo de comparación, compuesto por familias heterosexuales. Sin embargo, dentro de las familias lesbianas, los niños parecían atribuir más sentimientos positivos a la madre biológica que a la no biológica. La estigmatización asociada con crecer en una familia de madres lesbianas ha sido analizada también en el estudio realizado en Holanda por Jenny Vos y sus colaboradores sobre familias lesbianas planificadas. A los niños que rodeaban los 11 años les preguntaban sobre su experiencia de estigmatización, aunque manifestaron niveles bajos. En conjunto los niños más que las niñas se sentían excluidos por sus compañeros por tener una familia lesbiana, mientras que las niñas manifestaban más a menudo que otros niños cuchicheaban sobre su familia. En su mayoría de los niños se sentían cómodos ante la idea de llevar amigos a casa y de informar a sus amigos sobre la orientación sexual de sus madres y de hablarles de su vida a las madres. Sin embargo, la mitad de ellos habían experimentado relación negativa a su familia lesbiana. En el colegio, mediante provocaciones, rechazo, exclusión o el uso despectivo de las palabras lesbianas, adultos jóvenes que recordaban el estigma por parte del grupo de iguales, en especial si recordaban haber sido objeto de burlas respecto a su propia identidad sexual, y aquellos que consideraban que su madre había sido demasiado sincera respecto a su identidad lesbiana, impidiéndoles controlar con quién hablaban y con quién no hablaban. De su familia expresaban sentimientos de hostilidad o vergüenza respecto a su familia lesbiana en la adolescencia. Ahora pasaremos a hablar de las diferencias individuales. No se ha detectado tantas diferencias entre padres heterosexuales y madres lesbianas, pero sí hay diferencia en los niños y en su bienestar psicológico. El estrés está asociado con la crianza y va asociado con problemas de conducta de los niños. Es decir, que si los progenitores tienen un mayor estrés con la relación y la crianza de los niños, por lo general tienen mayor problemas en su conducta. Y al contrario, en los adolescentes que mantienen una mejor relación con sus progenitores, es más probable que tengan buenos resultados en la escuela. Por eso, a mayor estrés, mayores problemas de conducta, y a una relación positiva hay una mejor conducta. Ahora hablaremos de la estigmatización de madres lesbianas. Si los adolescentes crecen en un entorno muy homofóbico, tienden a tener menor autoestima, o sea, una autoestima más bajo. Es decir, que entre más estigma, menos autoestima, porque obviamente afecta, por ejemplo, a los niños de 4 a 8 años que son marginados, que son excluidos, que reciben burlas sobre su familia, tienden a tener problemas emocionales y de la conducta. Los niños que van de los 10 y 12 años, de igual manera, aunque en este caso las niñas tienen problema de baja autoestima y los niños es más en su conducta. Ya cuando están más grandes y tienen 17 años, que han pasado por tanto estigma durante bastante tiempo, presentan mayor problemas de ansiedad, anímicos y también de su conducta, como ya lo he estado mencionando en las otras etapas. Se puede que los niños sean más resistentes a los estigmas si la relación con la madre es positiva, si es buena, porque esto les ayuda, les causa más confianza, más seguridad, y también ayuda a que la escuela hable sobre estos temas, que sean
incluyentes y comprensivos, y también se hable sobre cómo las madres lesbianas influyen o pueden hablar en la comunidad de padres de familia, y que también es normal y no es nada del otro mundo. Y respecto a esto de las limitaciones, tengo que decir que se ha criticado mucho a las familias de madres lesbianas, así como también han sido muy criticados los hijos de las mismas. Y pues una limitación importante es que, por ejemplo, en los estudios que se han realizado, las muestras de población han sido menores a comparación de las familias heterosexuales. Y pues básicamente se carece como de una estadística como para detectar diferencias entre madres lesbianas, familias de madres lesbianas y familias heterosexuales. Bueno, y pues los mismos autores dedujeron que era muy bueno utilizar este proceso de sistema de análisis, el cual es pues un procedimiento estadístico que combina pues los resultados de distintas investigaciones, como por ejemplo lo que mencionaba anteriormente de la diferencia entre familias de madres lesbianas o familias de padres heterosexuales. Y este método se utiliza principalmente como para aumentar la potencia estadística de lo que se quiere investigar. Y pues gracias a esto podemos detectar como efectos significativos de lo que es investigación, que en este caso son lo de las familias de madres lesbianas. También así como los autores de este mismo tema dedujeron que era muy bueno utilizar el metaanálisis para pues tener como una suficiente potencia estadística a comparación de otras investigaciones. Y gracias a este estudio se encontraron como distintas diferencias en lo que pues de las familias a las que le realizaron la investigación. Se encontraron distintas diferencias y esto tiene que ver con el tipo de los niños. Y pues gracias a esto se pudo deducir que es muchísimo mejor la relación de los progenitores con sus hijos en familias encabezadas por personas del mismo sexo que por personas heterosexuales, o sea, de distintos sexos. Y pues para comenzar con esto, sabemos que vivimos en una sociedad en la cual está muy normalizado el ver a familias de padres de distintos sexos que, por ejemplo, a familias de madres lesbianas. Y pues lastimosamente la sociedad arma muchísimos prejuicios respecto a este tipo de familias, así como también presentar muchas críticas y no pueden como tal vivir una vida tranquila, sin reproches, sin prejuicios, sin comentarios negativos. Y pues es como muy triste el ver que está muy normalizado lo que son las familias de padres homosexuales a como son las familias de padres del mismo sexo. Y pues básicamente las familias pues de madres lesbianas tienen que tolerar esto día con día. Y pues una forma de contrarrestarlo es pues darle buena crianza a sus hijos, tener como una familia muy funcional, y esto también es como una consecuencia, claro que es algo bueno, pero es como una consecuencia de que ellas también intentan como contrarrestar este tipo de críticas que sufren pues día con día. Y pues en el estudio de madres lesbianas y padres heterosexuales se pudo encontrar que en la familia de madres lesbianas está como muy normalizado el hecho de tener una familia en verdad muy funcional, ya que cuentan con distintas herramientas que tal vez los padres heterosexuales, obviamente no todos los de la población, pero la mayor parte de los padres heterosexuales tienen como muchas vendas que eso hace como que se restrinjan como de muchas cosas que en verdad sirven como para llevar una vida pues en verdad funcional. Y las madres lesbianas
En el estudio demostraron que tienen muchísimas herramientas que las hacen como más competentes de los padres heterosexuales. Y pues ya solo queda decir que algunos estudios pues soportan mejor el examen metodológico que otros. No en todas las investigaciones pasa lo mismo, como pues también ocurre en todas las áreas de investigación psicológica. En base a las investigaciones que fueron anteriormente mencionadas, hablaremos finalmente de las conclusiones a las que llegaron tales estudios. Antes de mencionar ya en concreto cuáles fueron las conclusiones a las que se llevaron mediante las investigaciones que se realizaron, hablaremos de algunos antecedentes. Que se habla que desde que el tema de las madres lesbianas comenzó a salir en los titulares, se les exigía a los jueces que basaran sus sentencias de custodia de los hijos en suposiciones sobre las posibles consecuencias que se creía que tenía el crecer en familias encabezadas por una madre lesbiana. Esto pues sin tener una base empírica que sustentara que realmente esto era lo que sucedía. Se llegaron a hacer muchas investigaciones para conocer qué era lo que realmente sucedía con los hijos de madres lesbianas y se llegó a elaborar la siguiente interrogante de si es cierto que estos niños experimentan trastornos psicológicos, problemas con sus iguales y desarrollo atípico de género, como era que sugerían las principales teorías psicológicas y como predecían los medios de comunicación, los profesionales de la salud mental y la ciudadanía en general. Entonces se mencionaba que no hay diferencias entre niños criados en familias con madres lesbianas y entre niños criados en familias con madres heterosexuales. Basándonos en los resultados que se obtuvieron en las investigaciones antes mencionadas, se habla que con respecto al ajuste psicológico, ni uno solo de los estudios concluyó que los niños criados por madres lesbianas corran riesgo de sufrir problemas emocionales o de conducta que sus iguales criados en hogares heterosexuales. Entonces, la conclusión a la que llegaron tales estudios sobre las familias lesbianas formadas tras el divorcio de los padres, de familias lesbianas planificadas y de muestras de población en general, entonces en conjunto parece ser que las madres lesbianas tienen hijos equilibrados. Entonces, finalmente se llegó a la conclusión que los niños criados por madres lesbianas funcionan dentro del rango de normalidad, que estos no tienen más probabilidades que la población en general de experimentar trastornos psicológicos. Entonces se menciona que las madres lesbianas tienen hijos equilibrados. Se habla que los hijos de madres lesbianas al llegar a la edad adulta en su mayoría se declaran heterosexuales, pero sin embargo se habla también que los hijos de madres lesbianas, en su mayoría las chicas, llegan a experimentar relaciones homosexuales.